Hola a todas y a todos. A continuación les presentaré la clase sobre prevención y manejo no farmacológico de delirium. Mi nombre es Paulina Corona Bobadilla, soy terapeuta ocupacional de la Unidad Geriátrica de Agudos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para iniciar esta clase vamos a resumir lo que ustedes han visto anteriormente en las cápsulas de delirium. Hay que enfatizar que el delirium, ¿cierto?, es un cuadro, ¿cierto?, transitorio reversible que se desarrolla rápidamente en horas o días, ¿ya? Y puede tardar muchas veces semanas en revertirse. Debemos, ¿cierto?, recordar que el delirium consiste en una alteración aguda de la atención, ¿ya? Y que se desarrolla en un corto periodo de tiempo. Este cambio, ¿cierto?, en el comportamiento de la persona es de inicio agudo y curso fluctuante. Van a existir dificultades también, adicionalmente a la atención, en, por ejemplo, la conciencia y en el pensamiento. Es importante recordar que el delirium aparece por causas multifactoriales y puede estar indicándonos, ¿cierto?, la ocurrencia de una enfermedad aguda. Generalmente el delirium está asociado con un deterioro cognitivo posterior y funcional a largo plazo. Una de las pautas, ¿cierto?, que frecuentemente se aplican para diagnosticar, ¿cierto?, si la persona tiene o no tiene delirium, es la pauta CAM. Y por último, ¿cierto?, hemos visto que el delirium es altamente prevenible. Este aspecto es lo que nosotros vamos a abordar en esta clase. Continuando, ¿cierto?, con el resumen de lo que entendemos por delirium, es importante recordar que el delirium, ¿cierto?, es diferente a la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor, puesto que el delirium, ¿cierto?, es un cuadro transitorio y la demencia es un cuadro, ¿cierto?, crónico progresivo. Dentro de los tipos que encontramos de delirium están el hiperactivo, en la cual los pacientes se caracterizan por un aumento de la actividad psicomotora, están mucho más hiperalertas y pueden cursar con alucinaciones. En el hipoactivo hay mayor somnolencia, a diferencia, ¿cierto?, del hiperactivo, y la función psicomotora está reducida. Y por último tenemos, ¿cierto?, el delirium mixto, en la cual ambos tipos, hiperactivo e hipoactivo, están presentes y fluctúan durante el día. Por último, debemos recordar que existen factores que van a aumentar la probabilidad de aparición de delirio. Dentro de estos factores encontramos los factores predisponentes, como por ejemplo la edad avanzada, edad mayor a 75 años, deterioro cognitivo basal, demencia, historia de delirium previo, deterioro de la funcionalidad, déficit visual, auditivo, depresión, presentación de varias enfermedades, antecedentes de accidente cerebrovascular o el abuso del alcohol. También vamos a encontrar factores precipitantes que muchas veces están vinculados al propio contexto de hospitalización, como el uso de medicamentos, el uso de contenciones físicas, dispositivos médicos, como sondas móviles, sondas nasogástricas, catéteres, etc. Las infecciones, las alteraciones electrolíticas o metabólicas, las cirugías y la iatrogenia. ¿Por qué es importante pesquisar oportunamente la aparición de delirium en personas mayores hospitalizadas? Esto es debido a que el delirium tiene un gran impacto en las personas mayores, que se traducen en hospitalizaciones prolongadas, que pueden generar mayor deterioro cognitivo y funcional al alta, mayor mortalidad y mayor riesgo de institucionalización. A continuación, veremos un pequeño video sobre una persona mayor que está experimentando el delirio. Nee, ga nu nou weg. Ga nu nou weg. Alsjeblieft. Wat zeggen ze over mij dan? Nou, hè? Wat? Nee. Meneer Tardy, weet u waar u bent?
En el video anterior pudimos observar cómo una persona vivencia, ¿cierto?, el cuadro de delirio, la experiencia, ¿cierto?, más personal. En este video en específico vimos, ¿cierto?, una persona mayor que se encontraba muy desorientada, tenía aumento, ¿cierto?, de la actividad psicomotriz, tenía presencia de alucinaciones visuales, muchas veces confunde, ¿cierto?, el contexto hospitalario con otros contextos, por ejemplo, una iglesia, o que se encuentra en su casa, o que el personal, ¿cierto?, pueden ser personas cercanas o no, o personas que vienen a hacerle daño. Entonces hay un conjunto de experiencias que vive el paciente con mucha angustia. La conducta que la persona manifiesta muchas veces por el personal de salud no logra ser oportunamente abordada. Es por ello que en esta clase vamos a ir viendo cuáles son las estrategias para prevenir la aparición de delirium, como también cuando ya esté instaurado el cuadro, cómo podemos manejarlo. Ya, dentro de lo que vamos a ver en esta clase son las estrategias no farmacológicas. Estrategias no farmacológicas para la prevención, ¿cierto?, del delirium, como también para su manejo. ¿Qué vamos a entender o qué son las estrategias de manejo no farmacológico? Toda acción, ¿cierto?, que deje fuera la prescripción de medicamentos. Estas son estrategias de bajo costo, es decir, económicas, ¿cierto?, y fáciles de implementar. ¿Por qué son importantes? Puesto que son estrategias que han mostrado mayor evidencia para la prevención de delirium y más efectivas que el mismo tratamiento farmacológico. Como habíamos comentado, las intervenciones más costo efectivas para el delirium sería la prevención. El programa más difundido y utilizado es el programa HELP, ¿cierto? Un programa que se utilizó en un hospital ¿cierto?, estadounidense, en el cual implementaron estrategias multicomponentes enfocadas a prevenir 6 factores de mayor riesgo de aparición de delirium. ¿Cuáles son estos factores de riesgo, ¿cierto?, para desarrollar delirium? Son el deterioro cognitivo, la inmovilidad, la privación del sueño, la deshidratación, el déficit visual y el déficit auditivo. Este programa, ¿cierto?, estas estrategias multicomponentes deben ser implementadas por un equipo interdisciplinario, es decir, en este programa que se implementó en este hospital estadounidense, todo el equipo, ¿cierto?, de salud que trabajaba con personas mayores debía implementar estas estrategias. ¿Ya? Para estos 6 factores de mayor riesgo se implementaron 6 protocolos, ¿cierto?, de intervención. Y en esta tabla aparecen, ¿cierto?, detallados cuáles son las estrategias. Por ejemplo, para la inmovilidad, el protocolo era movilizar precozmente a las personas utilizando, ¿cierto?, las ayudas técnicas pertinentes como bastón, andador o silla de ruedas. ¿Ya? Por ejemplo, el déficit visual y auditivo, el protocolo estaba que también precozmente, ¿cierto?, se solicitaba el uso de sus lentes ópticos como de sus audífonos. Y así con el resto, ¿cierto?, de los factores de riesgo. Este programa HELP tuvo, ¿cierto?, consecuencias muy beneficiosas, puesto que redujo el riesgo de desarrollar delirium en las personas mayores intervenidas, disminuyó el número total de días con delirium, el número de episodios, el uso y el costo de los servicios hospitalarios, además de reducir el deterioro cognitivo posterior, ¿cierto?, al delirium. Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica en el año 2010 incluye 4 factores de riesgo, que son adicionales a los factores de riesgo propuestos por el programa HELP. Estos 4 factores de riesgo son el control de la hipoxemia y la infección, disminuir el dolor y evitar la constipación. ¿Pero qué tenemos en la actualidad? En esta última revisión sistemática del año 2020 sobre
las intervenciones no farmacológicas multicomponentes para la prevención de delirium en personas mayores hospitalizadas nos refieren que las intervenciones multicomponentes son efectivas para la prevención del delirium. Sin embargo, aún falta aumentar o consolidar la evidencia sobre los beneficios que tienen estas estrategias para reducir la estadía hospitalaria, para el regreso a la vida independiente y la reducción de las tasas de mortalidad. Pero hasta el día de hoy, las estrategias multicomponentes son la primera línea para la prevención y el manejo del delirium en personas hospitalizadas versus el manejo farmacológico. A continuación, les presento un estudio que fue realizado en nuestro hospital. Este estudio tuvo como objetivo determinar cuál era el impacto de las intervenciones de terapia ocupacional en la duración, la incidencia y la severidad del delirium en personas mayores que se encontraban hospitalizadas en unidades de paciente crítico. Estas personas no se encontraban con ventilación mecánica. Este estudio reclutó a cerca de 140 personas aproximadamente. Los pacientes fueron asignados en dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Ambos grupos reciben estrategias estándar de prevención de delirium. ¿En qué consistían estas estrategias de prevención estándar? En el protocolo de orientación, movilización precoz, la corrección de los déficits sensoriales, el manejo ambiental, un protocolo de sueño y la reducción de fármacos anticolinérgicos. El grupo experimental, adicionalmente a estas estrategias estándar, recibía intervenciones de terapia ocupacional 2 veces al día durante 5 días. Las intervenciones de terapia ocupacional incluían estimulación polisensorial, el posicionamiento, optimizar el posicionamiento, actividades de estimulación cognitiva, entrenamiento en actividades de la vida básica, estimulación motora de extremidades superiores y la participación de la familia. Dentro de los principales resultados de este estudio, se puede concluir que hubo menor incidencia de delirium en el grupo experimental. Hubo un menor número de días de hospitalización para el grupo experimental. En el caso, por ejemplo, del grupo experimental fue de 10,4 días promedio versus 20,6 días en el grupo control. Y hubo una mayor independencia funcional motora al alta. Esta independencia se obtuvo con la evaluación de la medida de independencia funcional. En este caso, el grupo experimental tuvo mejor desempeño funcional motor al alta. Gracias a este estudio, en nuestro contexto en particular del hospital, generalmente las personas que cursan con delirium son derivados a terapia ocupacional, ya debido a los resultados exitosos que tuvo esta investigación. Bueno, ahora que hemos realizado un resumen sobre el delirium, ¿cierto? El cuadro de delirium, hemos visto por qué es importante o de dónde surgieron estas estrategias no farmacológicas de prevención y manejo. Vamos a ver cuáles son las principales estrategias no farmacológicas. Cabe destacar que muchas de estas estrategias están basadas dentro del programa HELP, pero también hay algunas estrategias adicionales que nosotros hemos ido incorporando en el contexto de la unidad geriátrica agudos. La primera de ellas está vinculada a la orientación y la comunicación. Es importante que siempre nos identifiquemos. Cada vez que interactuemos con una persona mayor, digamos nuestro nombre y nuestro rol disciplinar. Siempre utilicemos el nombre de la persona para llamar su atención. Evitemos nombrar, por ejemplo, viejito, abuelita, señor, señora. Siempre tenemos que personalizar nuestra atención, ¿ya? Utilizar un lenguaje sencillo y claro, usando siempre frases cortas que sean comprensibles. Y si existe alguna dificultad de comunicación, por ejemplo, por hipoacusia de la persona, evitar gritar,
solo aumentar un tanto el tono, gesticular y entregar tiempo para que la persona pueda formular su respuesta. Siempre al comunicarnos debemos colocarnos en un lugar visible y preferiblemente estar a la altura del paciente para demostrar cercanía. Es importante, adicionalmente, fomentar la orientación constante en tiempo y espacio. Para ello, por ejemplo, como un tip, se recomienda repasar todos los días o a cada instante durante el día la hora y el día en que nos encontramos. Muchas veces sirve consultar, ¿usted sabe qué día es hoy? O bien, si es que sabemos que la persona se mantiene desorientada, es importante, una vez que nos presentamos, decirle, señor Luis, le cuento que hoy nos encontramos a día lunes 10 de julio, por ejemplo. También debemos poder orientar en el espacio, ya preguntar frecuentemente, ¿usted sabe qué lugar es este? O, ¿cierto?, mencionar a través de claves ambientales, carteles, donde nos encontramos. Por ejemplo, en el hospital, nosotros frecuentemente tenemos carteles que indican que la persona se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la Comuna de Independencia, en la ciudad de Santiago. Es importante contar siempre con apoyos visuales para orientar a la persona, ya sea calendarios grandes, visibles, afiches, reloj, ya, y siempre mantenerlos actualizados diariamente. Como segunda gran estrategia está la movilización precoz. Es importante promover la movilidad precozmente una vez que la persona mayor se hospitaliza, ya sea en la cama o fuera de ella, siempre y cuando sea seguro. Para ello también es importante disminuir el uso de sistemas de inmovilización como vías, sondas o contenciones físicas que limitan la movilización precoz, y adicionalmente usar siempre ayudas técnicas que nos permitan movilizarnos como bastón, andador, silla de ruedas. Tercera estrategia es mantener una buena hidratación y una nutrición adecuada. Para esto es relevante favorecer la ingesta oral de alimentos o agua, siempre y cuando la situación del paciente lo permita, incorporando estrategias de alimentación segura y las indicaciones del equipo, principalmente el uso de consistencia en cuanto a la alimentación. En el caso, por ejemplo, de personas que utilizan sonda nasogástrica, uno podría permitir la hidratación o la sensación de hidratación a través de un algodón húmedo pasándolo por los labios. Y es relevante poder informar y recalcar a la persona que se encuentra, por ejemplo, desorientada, el por qué no puede alimentarse por vía oral, ¿sí? Explicarle frecuentemente la situación en la que se encuentra. Por otra parte, tenemos las estrategias que nos van a ayudar a mantener una buena higiene del sueño para evitar estos desajustes de los ciclos sueño y vigilia. Para ello, debemos evitar que la persona mayor duerma durante el día, evitar estas siestas prolongadas, por lo que debemos ofrecer diversas actividades, ya como por ejemplo realizar actividades de la vida diaria básica, ir al baño, realizar deambulación, ofrecer actividades, por ejemplo, de estimulación cognitiva, lectura, ver la televisión, visitas familiares, etc. Durante la noche debemos favorecer un ambiente nocturno que reduzca todo ruido ambiental. Debemos limitar la entrada de luz, uso de cortinas oscuras y, lo más importante, evitar controles clínicos que no son necesarios realizar en la noche. Ya poder programar estos controles clínicos para que el último, por ejemplo, se realice antes de que la persona vaya a dormir. La corrección de las déficits sensoriales es una de las estrategias también más importantes, ya acuñada por el programa HELP, en el cual precozmente las personas mayores deben utilizar su placa dental, audífonos y lentes ópticos de utilizar. Para ello es importante que cuando una persona se hospitaliza, poder solicitar a los familiares o los tutores legales que puedan
traer, ¿cierto?, a este contexto estas ayudas técnicas y que puedan utilizarlas, ¿cierto?, durante su estancia. Por otra parte, tenemos la mantención de un adecuado tránsito intestinal. Debemos favorecer el uso, ¿cierto?, del WC para evitar la constipación. Recordemos que es un factor de riesgo que puede desarrollar, ¿cierto?, delirium. Es importante evitar el uso del pañal, si es que se puede, lo más precozmente posible. Para ello uno debe ir progresando en el uso de la ayuda técnica, principalmente una chata, luego un baño portátil, y si a la persona logra deambular, el asistirlo y llevarlo al baño. Lo mismo también con el tema de la diuresis, pero acá se destaca el tema del tránsito intestinal debido principalmente a la constipación. Como siguiente estrategia se encuentra el favorecer la independencia y la autonomía. Para ello es relevante que podamos promover que las personas mayores puedan realizar las actividades por sí mismas, siempre y cuando hayamos observado que lo realizan de forma segura. Debemos entregar la oportunidad de que pueda vestirse por sí mismo, peinarse, afeitarse, comer, siempre y cuando, como les decíamos, no implique un riesgo para la persona. Esto implica evitar el sobreasistir. Muchas veces cuando estamos en un contexto hospitalario se genera un concepto que llamamos dependencia forzosa o forzada por el personal de salud. Ya generalmente el personal suele ser asistencialista y tiende a sobreasistir a las personas mayores. Muchas veces esto se da cuando una persona mayor se hospitaliza, inmediatamente lo vamos a ver que utiliza pañal, cuando podría, ¿cierto?, la persona indicarnos que necesita hacer sus necesidades o podría deambular e ir al baño. Y por último, en esta gran estrategia debemos promover siempre la toma de decisiones, que es el concepto de autonomía. Pueden ser decisiones cotidianas, muy sencillas, decisiones que tienen que ver como qué pijama quiere ponerse, el verde o el rojo, o no sé si la persona desea ver televisión o leer un diario. Proponerle, ¿cierto?, varias acciones y que la persona pueda decidir. Adicionalmente, también debemos incorporar a las decisiones, las opiniones, los sentires de esta persona en sus procesos de salud, ¿ya? Puede ser que las personas estén desorientadas o estén cursando con delirio. Sin embargo, es importante escucharles y saber qué es lo que piensan y qué es lo que ellos entienden de su proceso. Siguiente estrategia es favorecer la rutina diaria y la participación cotidiana en actividades. Para ello es relevante intentar mantener una rutina estructurada donde las actividades que se realicen en el hospital sean realizadas a la misma hora. Esta rutina idealmente debe tener periodos donde las personas realicen sus actividades básicas de la vida diaria, actividades recreativas, actividades de tiempo libre y ocio dentro de lo que el contexto permite y la interacción social con sus familiares. Es importante anticipar todos los procedimientos que puedan ser incómodos o intrusivos para la persona, como por ejemplo el baño en cama. Debemos contar frecuentemente lo que vamos a hacer durante el día, haciéndole partícipe de la actividad. Por ejemplo, vas a levantarte de la cama, ahora te tienes que vestir, en 2 horas más vas a un examen, a las 12 llega el almuerzo, o sea, siempre anticipar lo que va a suceder durante el día. Y por último, incluir en esta rutina actividades de ocio, recreativas o de interés para la persona. Puede ser desde la lectura, alguna actividad lúdica como las damas, el ajedrez, el tejido, el pintar dentro ¿cierto?, de algún horario en específico. Promover o consultarle a la familia cuáles son las actividades que la persona puede realizar y podría realizar en este contexto.
El manejo del ambiente es otra de las estrategias importantes, ¿cierto?, para la prevención y el manejo. Para ello debemos mantener espacios ordenados, libres de obstáculos, favorecer siempre la entrada de luz natural en la habitación, y si la habitación está muy oscura y no permite la entrada de luz natural, utilizar luz artificial. Disminuir todo ruido ambiental, por ejemplo, el volumen de la televisión, la radio, si deseo comunicarme con la persona mayor, o los ruidos ambientales durante la noche para favorecer el buen dormir. Evitar el aislamiento social y fomentar, ¿cierto?, el uso de sus objetos cotidianos o significativos. Solicitar fotografías familiares. Evitar los cambios frecuentes de sala, que también generan episodios de desorientación, y disminuir el uso de contenciones físicas. Como última estrategia, debemos incorporar la familia en todo momento. Siempre y que sea posible, debemos facilitar visitas prolongadas o visitas extendidas, ¿cierto?, durante el día. Educar a la familia sobre acciones que puede realizar con la persona mayor. Facilitar que el familiar sea un apoyo, ¿cierto?, durante la hospitalización, o sea, que facilite la ida al baño, que facilite que la persona utilice sus ayudas técnicas, cuente con sus útiles de aseo, su ropa y objetos significativos. En personas con delirium de difícil manejo, sobre todo en las noches, indicar acompañamiento nocturno, que una persona o un familiar pueda mantenerse, ¿cierto?, acompañando a esta persona. Si no es posible la realización de esas visitas o que las visitas sean extendidas, favorecer la comunicación telefónica de forma frecuente, y siempre y cuando también la persona lo logre solicitar. Las estrategias anteriormente señaladas están indicadas para la prevención del delirio, pero también para el manejo. Sin embargo, para el manejo del delirium vamos a entregar algunos tips específicos dependiendo del tipo de delirium, ¿cierto?, que presente la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante el paciente que ya está cursando con delirium? Debemos primero identificar cuál es la conducta, si es hiperactiva, hipoactiva o ambas, ¿ya? Y cómo fluctúan durante el tiempo. En el delirium hiperactivo, lo relevante es entregar estrategias de validación de discurso. Siempre debemos tener una actitud de respeto y empatía hacia el discurso. Las vivencias y las emociones del otro pueden que éstas sean distorsionadas, pero muchas veces es importante validar lo que la persona dice. Siempre y cuando esa validación sea adecuada al contexto, porque muchas veces hemos tenido pacientes que dentro de su discurso mencionan que le van a ir a robar o que le quieren hacer algún daño. Entonces ahí la validación del discurso no sería una buena estrategia, sino que sería más bien encuadrar, acompañar, acercarnos, ¿cierto?, a la emocionalidad del otro, ser empático, escuchar activamente. Pero, por ejemplo, si la persona dice que está viendo algunos insectos que son extraños o ve objetos que no se encuentran ahí y eso le genera mucha angustia y lo vive como su realidad, uno puede validar el discurso y decir, sí, ahí existe esto, lo vamos a eliminar, vamos a barrer para que se vayan esos insectos. Entonces, para disminuir, o estrategias que nos permitan disminuir la angustia o la ansiedad de esa persona. Y eso es a través de esta estrategia que nos puede servir como la validación. También es relevante el manejo de alteraciones conductuales que pueden aparecer con el delirio hiperactivo, como lo es la agitación, la reacción catastrófica, la agresividad o la labilidad emocional. Siempre debemos identificar cuál es la fuente de agitación o alteración. Muchas veces puede ser con algún personal específico de salud y es necesario que esa persona salga y sea cambiado por otra. ¿Ya? O puede ser que la fuente de agitación sea la luz, no hay mucha luz, está muy oscuro, o hay mucho ruido ambiental en ese espacio. Debemos identificar qué es lo que genera la agitación o la alteración. Siempre debemos asegurar, cuando ya hay presencia de alguna alteración conductual, que la persona
o observar el ambiente y asegurar que la persona no pueda hacerse daño a sí misma ni tampoco a otras personas. Por ejemplo, sacar objetos cortantes o contundentes. Muchas veces tienen botellas de agua, esas las podrían lanzar cuando hay, no sé, conductas más agresivas. Entonces debemos observar el ambiente del paciente y ver si hay algún objeto que pueda ser utilizado, ¿cierto?, para dañar a otros o para dañarse a sí mismo. Y siempre debemos ubicarnos en una posición segura, intentar siempre mantener las manos abajo y estar atentos, no alzar la voz, no caer, por ejemplo, en la misma conducta. Si la persona está agresiva, nosotros no caer en esa misma conducta y ser agresivos, sino hay que utilizar siempre una voz suave, cálida, cercana. Y en estos casos utilizar las contenciones solo en los casos extremos o cuando ya agotemos, ¿cierto?, la estrategia de la contención verbal o la contención emocional. Esto es lo que llamaríamos, ¿cierto?, el manejo no farmacológico. Por otra parte tenemos el delirium hipoactivo, ¿cierto? Las personas tienden a estar más somnolentas, con mayor somnolencia, con baja actividad motora, ¿cierto? Muchas veces están más letárgicos, más enlentecidos, porque las estrategias mayormente utilizadas en este tipo de pacientes son la activación motora, verticalizar frecuentemente, es decir, evitar que las personas estén mucho tiempo en cama, acostadas, sino que favorecer que se sienten, que se transfieran a un sillón o a una silla cómoda para mejorar, ¿cierto?, los niveles de vigilia y alerta. Enriquecer la rutina con algunas actividades, favorecer la movilidad, el deambular, las actividades de ocio recreativas y evitar las siestas prolongadas. A continuación hablaremos de un tema bien importante que surge vinculado, ¿cierto?, al manejo principalmente del delirium. Esto es sobre el uso de las contenciones mecánicas. Debemos tener en cuenta que existen algunos principios que debemos tener presentes cuando usamos esta estrategia ya para el manejo del delirium. El primer principio es el principio de excepcionalidad. Ya vamos a utilizar las contenciones mecánicas cuando no existe ninguna otra posibilidad, o sea, cuando hemos acabado todos los recursos posibles, es decir, hemos utilizado la contención ambiental, la contención verbal y la contención farmacológica. La contención física siempre va a ser nuestro último recurso que debemos utilizar. 2. El principio de brevedad. El uso de las contenciones mecánicas deben ser utilizadas por el menor tiempo posible. Por lo tanto, debemos frecuentemente ir observando la conducta de la persona, ¿ya?, para ir mirando si es que es posible descontener a esta persona o necesitamos que, ¿cierto?, mantenga el uso de estas contenciones. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que debe ser el menor tiempo posible. Y tercero, el principio de proporcionalidad. Siempre utilizar la contención menos restrictiva. Generalmente, cuando nosotros utilizamos las estrategias de contención mecánica en nuestros pacientes, utilizamos principalmente la contención de tórax. Posteriormente, si la agitación, ¿cierto?, involucra que la persona pueda dañarse a sí misma, ya sea sacarse vías periféricas, sondas de alimentación, ¿ya?, o agresión al personal, vamos a avanzar y escalar en estas contenciones mecánicas a las de extremidades superiores. Y vamos a privilegiar el uso de guantes por sobre las muñequeras. Y en cuanto a las contenciones de mecánicas de extremidad inferior, se sugiere evitarlas, ¿sí? Entonces, la literatura habla sobre los beneficios pro y contra del uso de las contenciones mecánicas. Hay muchas controversias, ¿cierto?, alrededor de ellas, pero ¿cuándo debemos utilizarlas? Y esto quiero que quede claro. Vamos a utilizarlas en 3 situaciones principalmente. La primera
es que cuando exista una situación que va a representar una amenaza para la persona, es decir, la persona se puede caer. 2. Hay situaciones amenazantes para el entorno y otras personas a causa de esta agitación o esta conducta, ¿cierto?, que puede ser peligrosa. Y 3. En entornos terapéuticos para evitar el arranque de vías, catéteres, sondas u otros dispositivos, siempre y cuando, por ejemplo, no tengamos colaboración de la persona, ¿ya? Porque no podemos, porque todos tenemos el riesgo de poder arrancarnos alguna vía, pero uno cognitivamente podría entender, ¿cierto?, que no debemos manipularla, no debemos retirarla. Pero si observamos que la persona no logra comprender esa situación, está muy desorientada, es mejor, ¿cierto?, aplicar una contención mecánica, ¿ya? Pero siempre y cuando hayamos agotado las otras estrategias, las estrategias de contención ambiental, las estrategias de contención verbal, o sea, explicarle la situación a la persona, encuadrarla, o también la estrategia farmacológica. Bueno, en resumen, podemos decir que el delirium es un cuadro transitorio de inicio agudo y curso fluctuante. Afecta principalmente la atención, el pensamiento y la conciencia. Es de causa multifactorial. Su presencia podría indicar el desarrollo de una enfermedad aguda. Existen factores predisponentes propios de la persona y precipitantes, ¿ya?, que es más bien del medio o del entorno hospitalario. Las mejores estrategias para prevenir y manejar el delirium son aquellas no farmacológicas, que son fáciles de aplicar y de bajo costo. Dentro de las principales estrategias de prevención y manejo del delirium encontramos orientar frecuentemente a la persona hospitalizada, movilizar frecuentemente y precozmente, la hidratación y nutrición adecuada, mantener una correcta higiene del sueño, la corrección de los déficits sensoriales a través del uso de ayudas técnicas como lentes ópticos, audífonos, un adecuado, ¿cierto?, manejo del tránsito intestinal, el manejo ambiental y sobre todo la participación de la familia. Por último, es importante reducir el uso de contenciones físicas como lo vimos anteriormente y usar estas con criterio. Aquí les dejo las principales referencias que fueron utilizadas para realizar esta clase y muchas gracias por su atención. Que tengan una muy buena jornada.